Bueno, les quiero dar la bienvenida a todos. Buenas tardes. Estamos desde el Distrito Quinto, en el marco de la Comisión de Jerarquización, que a solicitud de la Comisión de Catastro y Geodesia del Consejo Superior, nos han pedido que convoquemos a esta charla técnica que nos va a dar la agrimensora Lourdes Pagola y Cristian Chiafardino sobre problemas, La problemática la problemática en general en la georreferenciación. Bueno, no les quiero robar más tiempo, muy contenta de la participación, son muchos. La charla va a durar aproximadamente 1h15, según me estaban diciendo Lourdes y Cristian, y después vamos a dejar el micrófono para que quien quiera hacer alguna consulta. Los dejo con ellos. Muchas gracias. Buenas tardes. Principalmente vamos a tratar de hablar dos temas. Uno, las problemáticas en general que tenemos con las georreferenciaciones que están gestionando, y otro, los trámites o los trabajos que se hacen de parcelas que ya fueron georreferenciadas y se van a volver a mensurar. Y hoy en día estamos detectando que no se está teniendo en cuenta que la parcela está georreferenciada. Entonces está apuntada a dos problemáticas distintas. Empezamos con la presentación. Buenas tardes para todos. ¿Pasó? ¿Pasa la otra? Estamos probando todos nuevos mecanismos nuevos. ¿Qué pasa? ¿Te estás viendo vos? ¿Se ve ahí la filmina? Sí, Lourdes, se ve bien. Ah, perfecto. No sabemos si estamos compartiendo o no. Sí, se ve bien. Perfecto. La ley de catastro la ley de catastro sí le da la importancia a la parcela hoy en día, tanto sea desde la parte legal como un objeto territorial de bienes públicos y privados, como a la importancia del catastro desde el aspecto, un aspecto de los datos espaciales que forman el país, integrando todas las provincias en un solo sistema de información geográfica, que en general está administrado por IDERA. En la provincia de Buenos Aires tenemos funcionando lo que es la IDE provincial, que es IDEBA, y la importancia que tiene la parcela, tanto sea desde su parte dominial como de su parte tributaria, y del ordenamiento del catastro en la provincia. La ley de catastro define a la parcela como un polígono, en donde le da tanto la importancia a los límites y a los linderos que la definen, como también a la georreferenciación de la misma. Es la primera ley que le da la importancia a que las parcelas, la totalidad de las parcelas de la provincia o del país, se encuentren georreferenciadas. Desde la gerencia la intención es tratar de llevar tratar de georreferenciar la mayor cantidad de parcelas, principalmente para poder llevar un catastro actualizado y de mejor calidad. Todo lo que se está exigiendo hoy para las georreferenciaciones como requisitos que se le piden para las normas de dibujo y demás, es para tratar de unificar un solo idioma de la presentación de los planos. Los planos que llevan georreferenciación, según las normas vigentes, la norma vigente original es del 2000,
después fue modificada y reemplazada por la 384 del 2009, y dos modificatorias, que es la 538 del 2011 y la 39 del 2014. Son las que nos definen qué parcelas deben georreferenciarse. Esto lo fue publicado por el Consejo, hicimos una gacetilla, pero sigue habiendo muchas consultas de si lleva o no georreferenciación, y se comunican al departamento para que nosotros les digamos. Y es fundamental que tengan en cuenta que lo que tienen que saber es si las parcelas están ubicadas en área rural, complementaria o urbana. Y tienen que saber los indicadores urbanísticos vigentes según las normas, según la ordenanza convalidada del municipio. Si la parcela está en zona rural, lleva georreferenciación siempre. Si la parcela está en zona complementaria, no tiene designación de manzana y tiene una superficie igual a 1 hectárea o más, lleva georreferenciación. En todas las parcelas de mensura, que sean de afectación de mensura para ceder calle y cesión de espacio verde y reserva para equipamiento, que sean para ser afectadas posteriormente un pH especial, llevan georreferenciación. Y todos los pH especiales, ya sea lo que era antes los country, cementerios parques, parques industriales y barrios cerrados, que hoy está reemplazado por el nuevo código como pH especial, llevan georreferenciación, no importando en qué zona estén, si estén en urbanos, rurales o complementarios. Todas las servidumbres para electroducto, gasoducto, oleoducto llevan georreferenciación, y también las expropiaciones para viaductos y acueductos. La norma de dibujo, la 5620, que nos está complicando bastante como profesionales, tanto sea para los planos de mensura como para la georreferenciación, lo que está tratando es de unificar en un solo criterio de dibujo. ¿Para qué? Para que los datos que nosotros plasmemos en un plano se puedan tomar directamente para formar la cartografía. Desde el año 2000 los planos se dibujan, los planos de mensura, en forma digital, y el Departamento de Cartografía de ARBA tiene que redibujar todos los planos porque no se pueden utilizar los planos que están dibujados en forma digital. No se pueden dibujar primero porque los dibujan en cualquier layer, en cualquier mecanismo, en cualquier forma, los planos no cierran, entonces lo que se trató es de poder llevar a una unificación de metodología de presentación para que esa documentación se pueda aprovechar como gerencia y no que sea un esfuerzo del profesional y que después la gerencia tenga que volver a replicar ese dibujo, y en algunos casos es muy difícil hasta de poder realizarlo. En el caso nuestro, nosotros controlamos algunos puntos puntuales de la norma, no exigimos toda la norma, pero sí lo que tiene que ver con el departamento. Tanto sea que los polígonos de mensura y los puntos de mensura de georreferenciación se encuentran en los layers que corresponden, como la forma de punto, que sea un tipo de formato especial, y la designación del punto. Eso es lo que controlamos con respecto a las normas. Igual por ahí damos alguna aclaración si vemos que el profesional tiene los nortes que no se visualizan, o alguna problemática, bueno, por ahí le ponemos como una aclaración a los efectos de colaboración, nada más, pero no porque cuestionemos lo que realizan en el plano de mensura. Eso lo controla el Departamento de Mensura, o es responsabilidad de ustedes, aunque no se lo exijan o no se lo controlen. Si ustedes lo están presentando mal, ustedes son responsables de una documentación que está mal presentada, independientemente que el revisador de mensura se la objete o no se la objete. ¿Sí? Errores frecuentes que tenemos en la georreferenciación, la intención es hacer un punteo de las distintas 3 o 4 partes de una georreferenciación para tratar de aclararles cuáles son las problemáticas mayores que tenemos. Se debe tener en cuenta que la forma de nombrar a la georreferenciación, ¿sí?, tiene que ser sí o sí por partido y partida.
Un momentito. Me salté una parte que es la parte más importante, perdón. Hoy estamos detectando ya desde fines del año pasado, en distintas georreferenciaciones que fueron surgiendo, que hay profesionales que mensuran parcelas que ya están georreferenciadas. Surgió en varios partidos distintos, hemos tenido distintos casos, en donde omiten y no tienen en cuenta que la parcela ya tiene unas medidas y una superficie y una única ubicación. Lo que hacen los profesionales, la ubican en donde creen que va, en donde quieren, en donde les parece. Y no puede ser así. Si un profesional ya hizo un plano de mensura, originó una, dos o varias parcelas y les dio ubicación, porque georreferenció el polígono total de mensura, el profesional que viene tiene que replantear esa ubicación de la parcela y ubicarla en donde se le dio origen, salvo que demuestre o que detecte que hay un error en el plano anterior. Pero no es porque yo encontré un alambrado que alguien colocó, que puede ser un alambrador ducho o alguien que le marcó mal o lo que fuera, y doy de ahí el arranque de la parcela y replanteo las medidas desde ese lugar. Hemos tenido casos que giran la parcela, la desplazan 1 metro, después la giran, en donde al final de la mensura ocupan la mitad de la calle que se había cedido en el plano antecedente. Entonces, cuando empezamos a ver esas problemáticas, nos empezó a preocupar, porque creo que conceptualmente es el problema. Nosotros cuando hacemos un plano de mensura y le damos medidas y superficie a una parcela y lindero, cuando queremos mensurar dicha parcela y encontramos una discrepancia, tenemos que justificar por qué es la discrepancia y qué error tenía el plano anterior, o si en el macizo que estamos trabajando rodeado por calles, hay diferencia en más o en menos que nos permita absorber esa superficie, o decir, bueno, viene con una invasión de que por error el plano dice una medida que no se puede cumplir, pero hay que demostrarlo. En el caso de la georreferenciación es lo mismo, la parcela está con una sola ubicación, es la importancia que tiene, es darle una sola ubicación en la provincia. Entonces, de no poder cumplirse eso, porque se detecta que hay un error, bueno, hay que demostrar por qué es el error, no una nota, yo ratifico, rectifico, como veníamos haciendo cuando la problemática eran con parcelas linderas de distintos profesionales. Nos pasó, empezamos en noviembre del año pasado, con el primer caso, segundo, ahí seguidito, y en lo que vamos hasta la fecha tenemos 5 o 6, en donde los profesionales le cambian la ubicación por completo a la parcela. No es que la corren 10 centímetros o 20 que están dentro de la tolerancia de lo que puede ser, yo estoy replanteando un mismo punto. No estamos cuestionando eso, o sea, dentro de los 20, 30 centímetros uno dice, es la discrepancia que pueden tener entre pararse un profesional en un vértice u otro. En una parcela con coordenadas no debería existir esa discrepancia, porque tendríamos que estar replanteando las coordenadas. Las coordenadas se permiten en una tolerancia de, o sea, normalmente se replantean en una tolerancia de 4 o 5 centímetros como mucho. ¿Sí? Algunos dicen que son mucho más precisos que eso, cuando por lo menos venden el trabajo. Entonces, creo que el que tengamos una parcela desplazada 1 metro y después girada a lo largo de la misma, que son 300, 400 metros, 7 metros y medio al final, o no, perdón, 4 metros y medio al final, nos preocupó bastante. Lo mismo hemos tenido en parcelas rurales, esa la digo porque es más fácil de explicar, nada más, no porque sea la única que hayamos tenido. Y nos encontramos con que algunos profesionales lo entienden, o entienden cuál es el planteo que le hacemos, vuelven a medir, replantean y lo solucionan, y algunos profesionales que no están de acuerdo con esto, y bueno, pero yo mido donde yo creo, y bueno, entonces ahí vamos a tener una problemática, porque la posición de la gerencia es que la parcela que está georreferenciada hay que demostrar que está mal georreferenciada, que hubo un error en el profesional que aprobó el plano y obviamente en el departamento que no detectó ese error del profesional, que por ahí en realidad los puntos que utilizó el profesional estaban bien,
pero el plano de mensura después tiene un error de medidas, de ángulo o algo que no condice con con el resultado final que uno encuentra en el terreno. Bueno, ahí vamos a tener que hacer un trabajo más puntual de estudios, primero del profesional que presenta el caso, y segundo desde el departamento que lo vamos a estudiar, y si es necesario se va a inspeccionar, pero vamos a tratar de ver cómo lo solucionamos. Pero lo importante es tratar de tomar conciencia de que una parcela que ya fue creada, georreferenciada, con un plano posterior al 2000, ya tiene una única ubicación. Si el plano antecedente fue georreferenciado, tiene una única ubicación, ¿sí? Y no podemos ubicarla en donde nosotros creemos, en donde nosotros vemos el alambrado, o en donde el que vino y marcó la división alambró, porque el que marcó la división la puede haber marcado bien o mal, no lo sabemos. En La Plata tuvimos un caso que teníamos 8 metros de diferencia. Entonces, planteé una discusión con el profesional, no discusión, sino una postura nuestra de que si no entrábamos a inspeccionar no íbamos a poder aprobarlo. El profesional volvió, midió, revió la situación y lo presentó al menos acorde a los planos antecedentes. Entonces, queremos un poco tratar de explicarles qué es lo que pasa, para que no lleguen a la presentación y tengamos la problemática ahí, sino que cuando ustedes toman una parcela que ya tiene un plano georreferenciado, lo analicen desde ese lugar. Ya la parcela tiene una única ubicación, una única coordenada que se la da el macizo que la envuelve. Entonces, eso es lo importante y es la problemática que queríamos plantear. Independientemente de que vamos a seguir ahora con los puntos que vemos habitualmente en los errores de presentación y que son la mayor cantidad de observaciones que tenemos y que a muchos es lo que más le importa. Pero a nosotros nos está preocupando como gerencia, lo charlamos nosotros, con los chicos que están con nosotros, después lo charlamos con Gustavo Fernández, que estaba como subgerente, lo hablamos con Julieta Nicola, que es la gerenta, y lo hablamos con Gabriela Novak, y todos coincidimos en el mismo lineamiento. La importancia de la georreferenciación, la importancia del catastro, es darle una única ubicación a la parcela. Estas parcelas en muchos casos fueron utilizadas, de las que se hicieron en el 2000 para acá, las que tenían planos que cerraban, porque tuvimos un error del 37, sí, de un 37, hicimos el ajuste de toda la cartografía de la provincia con una empresa, y la política era arrancar con las mensuras que estaban georreferenciadas como anclaje. Entonces, de las mensuras del 2000 para acá, que están georreferenciadas y dibujadas en CAD, tuvimos un error superior al 37 o 36,5% promedio de planos que no cierran por un error de 2 metros o más. Lo cual, hubo un montón de georreferenciaciones que solamente pudimos utilizar el lado georreferenciado, porque el plano no cerraba. A nosotros nos preocupó bastante como gerencia. A mí la verdad que me molestó bastante el tener que reconocer ante una empresa que los planos de los agrimensores no cerraban por errores superiores a 2 metros. No hablemos de errores menores a 1 metro, porque de menores a los 2 metros había también un montón, pero ellos tenían una forma de compensar, lo cerraban, y como el ajuste de la cartografía, como se hacía con imagen, no es tan preciso como una georreferenciación, digamos que los errores los repartíamos, pero los superiores a 2 metros ya no, porque nos iba de tolerancia de lo que iba a ser el ajuste de la cartografía, que tenía como meta menor a 2 metros. A mí me preocupó mucho, la verdad que pensamos que iba a ser un partido, 2, que después iba a bajar, y no, ya se terminó con la totalidad de los partidos, y en promedio general estuvo arriba de los 36 y pico, 37 de errores. 37% de planos con ese error, me parece que como profesionales nos tendría que preocupar a todos, no solamente a la gerencia. Creo que el trabajo que tenemos que hacer, y me incluyo, porque yo tengo los mismos errores que ustedes y hago las mismas
sea o errores, o de dibujo, o de medición, o de línea que uno toma en el campo, pero uno se puede equivocar en lo que mide, se puede equivocar en lo que arma como concepto, porque podemos tener distintas posiciones de arranque o distintas situaciones. Lo que no puede ser es que el plano que dibujamos no cierre, porque ya ahí me parece que nos tendría que estar preocupando más además. Ya no solamente tenemos el error de las líneas de dónde salimos y cómo medimos, cómo mensuramos, sino que no controlamos que lo que dibujamos tenga un polígono que cierre. Entonces, fue la experiencia que nos llevó en estos últimos 3 años todo el ajuste de la cartografía de la provincia, que creo que pronto va a estar subiéndose al carto. Todavía estamos terminando de trabajar con ello, la empresa ya terminó de entregar todo, pero bueno, lleva tiempo. Como experiencia es que los planos georreferenciados sirvieron, y sirvieron mucho. Nos hubiese servido más si hubiésemos tenido ese 36% más de planos, pero en esos casos lo que usamos fueron los lados que se georreferenciaron base y azimut, como para anclar la parcela en ese lado, pero no pudimos anclar a todas las parcelas del polígono. Usamos nuevamente un lado de anclaje. Como trabajo estuvo bueno, creo que la gerencia entendió la importancia que tiene la georreferenciación en las mensuras, entendió la gente de recaudación la importancia de un catastro lo mejor posible, con la mejor cantidad o sea, con las medidas del título, de las parcelas, dentro de lo que se puede, porque con planos que no cierran es muy difícil poder dar las parcelas con sus correctas medidas, pero creo que nos dio un apoyo en todo lo que es ARBA, que es principalmente una gerencia recaudadora. Creo que entendieron un poco para qué sirve el catastro, creo que entendieron para qué sirve el trabajo que hacen los agrimensores, haciendo los planos de mesura, georreferenciándolos. Al menos desde la gerencia anterior y desde esta, lo tienen o sea, claro, y están apoyando que se georreferencien la mayor cantidad de parcelas que se puedan. Nosotros queríamos plantear esto porque era una problemática que teníamos y que nos es muy difícil en la guardia, que tengo 10 personas anotadas, que yo me tomo el trabajo de explicársela a todos, bueno, el trabajo que hacemos y cómo lo hacemos, en qué participamos, en qué otros proyectos estamos dentro de la gerencia, que no es solamente la vinculación, pero explicarle, yo no le puedo compartir un plano de otro colega para explicarle. Bueno, hicimos algunas por ahí recortes como para poder compartirle con alguien que no me entiende cuál es la problemática, pero son 10 personas por ahí la que atiendo, no tengo un gran flujo de profesionales. Entonces, bueno, en una charla me pareció que iba a haber mayor cantidad de profesionales que les llegara el tema y que, bueno, por lo menos plantear la inquietud para que lo analicen y lo empiecen a tener en cuenta, y que además desde la gerencia la intención es mantenernos firmes en que no va a ser tan fácil mover a la parcela del lugar donde fue creada, en donde se le dio el origen, ¿sí? O sea, creo que lo expliqué bastante campechano, ¿no? lo más simple que puedo, no técnicamente. Seguir con la otra cosa. Perdón, porque si no lo veo. Y ahora sí, vamos a los errores frecuentes que tenemos. Los errores frecuentes que estamos teniendo en campo y que también me está preocupando es que los profesionales no están cumpliendo los tiempos de medición. Hasta hace un año atrás, hasta la pandemia, era muy poco el profesional que se había quedado sin batería, que había tenido un problema y que no le daban los tiempos. O una estación permanente que no había emitido o no había grabado datos y tuvieron que utilizar otras, y por la distancia a la otra estación no les daban los tiempos, pero eran pocos los casos. En este último tiempo tenemos un montón de profesionales que no tienen una problemática ni siquiera de que la estación no emitió, sino de que se quedan sin batería, o que me mandan una notita diciéndome que el equipo los primeros 10 minutos no les graba, pero se quedaron 1 minuto, 1 hora 30, cuando el tiempo es 1 hora 30 y grabó 1 hora 20. Entonces, si ella sabe que el equipo va a grabar 10 minutos menos, bueno, quédese 2 horas. No entiendo cuál es la problemática y la gravedad de quedarse un rato más,
por si hay algún inconveniente en lo que grabó y por si lo que tengo en la constelación de los satélites no fue buena y porque trabajé al mediodía y necesito sacar un sector bueno porque tengo muchas plantas. Creo que a la vez que fueron al terreno y a la vez que están midiendo, quedarse un rato más no me parece que sea una problemática tan grave. Y por semana tengo 3, 4 profesionales que no cumplen los tiempos. Entonces, vamos a tener que terminar diciéndole a todo el mundo, anda a medir de nuevo. Y la verdad que me preocupa y no me gustaría, o sea, me cuesta tener que decirle a alguien, anda a medir de nuevo. Entonces, creo que los tiempos están para cumplirlo. Entendemos cuando una estación permanente lo emite y tenemos todas las consideraciones en esos casos. Buscamos de última, le decimos al profesional que cruce con 2 estaciones para asegurarse coordenada, lo verificamos nosotros de la misma forma, analizamos todo y tratamos de que no vayan a medir de nuevo. Pero ya, porque no se quedan ustedes el rato que tienen que quedarse, me parece que no es una excusa para decir no cumple los tiempos. Y más cuando el mismo profesional sigue insistiendo con la misma problemática. O sea, no es que le pasó una vez y no le pasa a los 20 días o al mes de nuevo, ¿sí? Vuelve a tener la misma problemática que su equipo sus 10 minutos primero no los graba. Y se quedó 1:33, o 1:32. Entonces, me parece que es poco profesional, ¿sí? No sé si por ahí puede molestar, pero me parece que es así. O sea, si tenemos que hacer un trabajo y tenemos que cumplir un tiempo y tenemos que cumplir determinadas pautas, bueno, hay que cumplirlas. De última, discutamos si el tiempo es el adecuado o no es el adecuado y si hacemos una nueva norma modificando el tiempo. Pero mientras que la norma esté vigente, la norma la tenemos que cumplir. Entonces, otra problemática que estamos teniendo es que el método de observación estática. No sé si te animás a explicar un poquito mejor vos, Cristian. Sí, es más un tema que manejás vos. El problema que estamos teniendo también es que muchos profesionales miden, hacen una medición cinemática y dentro de la misma medición toman los puntos base y azimut, o el punto azimut para la georreferenciación. Entonces lo que nosotros vemos cuando volcamos los datos al procesamiento, lo que vemos es que en realidad es un cinemático, no es un estático. Por eso es que le pedimos que la metodología que utilicen para la georreferenciación sea puramente estático. En algunos casos lo que hacemos es pedirle también al profesional es que saque de esa medición cinemática la parte estática y nos envíe un nuevo archivo del punto azimut, que es la parte estática. Básicamente es eso, es separar lo que es la parte estática para la georreferenciación. El otro tema es que han surgido varios casos también que no están cumpliendo con la relación 1 en 3. O sea, tienen que tener en cuenta que el lado que ustedes miden tiene que cumplir siempre ser al menos, no menos de 1/3 del lado más largo. Tomando el lado más largo, por si el lado tiene un quiebre de 179,30, para mí el lado es completo, incluye los 2 segmentos del lado. No es, no, Lourdes, bueno, pero tengo un quiebre ahí. Bueno, sí, está bien, tenés un quiebre ahí, pero el lado mide 3.800 metros. No me digas que a los 1.500 tenés un quiebre de casi 180, porque yo te pongo un GPS en cualquier lugar y te genera un quiebre. Y el quiebre lo genera, el título no lo tiene el quiebre generalmente. Entonces, el lado es el lado completo del título, no el punto que puse al medio que me generó un quiebre casi de 180. Cuanto mayor sea el lado que se mida de base azimut, es mayor la precisión de la georreferenciación y menos problemas podemos tener en la mensura cuando se empiecen a mensurar las parcelas linderas. Si tenemos un error de 30 centímetros en el azimut, que en general no llegan a 30, son pocos los que están en los límites de los 30.
Generalmente están en 15, 20, 25. Te diría que hasta 25 también son pocos. Pero si tenemos un error de 20 centímetros en el azimut, en un lado relativamente corto, cuando el campo es muy largo, o tiene figuras muy irregulares el campo, en los vértices muy opuestos a la base, vamos a tener errores muy importantes. Entonces creo que el profesional tiene que ser responsable de saber que en algunos casos lo ideal sería que mida dos vértices opuestos. No hay inconveniente que se midan vértices, cualquier vértice que sea. Siempre que sea vértice puede ser cualquiera. Si no va a ser vértice, va a estar, el azimut va a estar sobre un lado, tiene que estar sobre el lado que contenga la base. Para un lado o para el otro, pero siempre sobre el lado que contenga la base. En eso en general no tenemos problemas, sino que no están cumpliendo la relación 1 en 3. Bueno, y que el punto base, en la mayoría o en muchos de los casos, no son vértices. En algunos casos son por ahí entendibles de que no son vértices, porque miden el alambrado, después detectan cuando hacen el estudio que el alambrado estaba mal emplazado, que la calle no era la correcta, el ancho no estaba el correcto, y le plantean la mensura como alambrado mal emplazado y calculan el vértice. En otros casos se paran en cualquier lado porque se paran en cualquier lado. Esa es la realidad. Porque me pareció mejor, porque me gustó más, porque me fue más fácil. Porque habiendo un montón de vértices, en el que si está más cerca de la calle había plantas, entonces como había plantas en ese, no vamos a caminar a los demás vértices que estaban limpios. Hago un auxiliar, hago una base, y el trabajo queda, todo lo que hagamos como auxiliar, todo lo que hagamos fuera del polígono, y vamos a estar generando mayor cantidad de errores. No es por un tema que nosotros queremos o no queremos, permitimos o no permitimos. Las bases auxiliares que se hacían antiguamente y que permitíamos mientras que estuvimos en geodesia, ya en las últimas épocas de geodesia también estamos tratando de que no se hagan, porque detectamos que son las mensuras que tenemos más problemas con los linderos. Cuando se pegan en el continuo, son las que tienen más problemática con mensuras linderas, porque en los cálculos que se arman y en los cambios, los pases de coordenadas, por lo visto se van acumulando errores que incrementan, además del error propio de la medición de la base y el azimut. Y otro tema que tenemos que no tienen en cuenta en muchos casos es que son 2 puntos por polígono de mensura, no por plano de mensura. 2 puntos por polígono de mensura. Si ustedes tienen un campo que está cortado por una ruta y la ruta ya está descargada del título, o un canal que está descargado del título, ustedes tienen 2 polígonos de mensura y tienen que hacer 4 puntos. Una base y un azimut para cada polígono de mensura. Y dicha base y dicho azimut debe respetar la relación 1 en 3 para ese polígono de mensura. ¿Sí? No, mido un pedacito para ya darle 2 puntos. Porque la dejo girando si el polígono es grande. ¿Sí? ¿Lo dejo a vos? Sí. En esta parte de errores en el procesamiento, tenemos errores en la presentación de los archivos crudos y RINEX. En algunos casos los RINEX no están bien convertidos, o tenemos el mismo problema que en el caso anterior, era que los RINEX están en forma cinemática. Después el tipo de solución fija, que en algunos casos vienen flotantes, o con errores también. En la parte de información de procesamiento, que tiene que venir con el tipo de solución, tiempo de medición, coordenadas geodésicas y distancia delusoidal, porque vemos algunos informes que son muy básicos, que vienen solamente con las coordenadas y no podemos determinar la solución o el tiempo de corte que se hizo en cada sesión, digamos, del vector largo. Eso con respecto al informe de procesamiento. Cada equipo que está homologado para trabajar, la empresa se le exigió que baje informes acordes a lo que la gerencia solicita.
Muchos profesionales mezclan software del equipo que le vendieron con el software que les es más fácil. Bueno, pero tengan en cuenta que la documentación tiene que estar completa, y si no, tienen que utilizar el software con el que está homologado el equipo, porque para eso hacemos la homologación, para asegurarnos que les venden un equipo que ustedes van a poder bajar la totalidad de la información que se les está pidiendo. Y no sé si es por eso o por qué razón, muchos de los informes vienen con poco dato, con poca información. Luego no sé qué viene. Con respecto a lo que es presentación de documentación, se está pidiendo que la nota venga firmada y escaneada. Se está pidiendo que el anexo 4 venga en formato Word, y eso es desde el año 2000, cuando se puso la norma. Pasa que los profesionales empezaron a presentarlos en Word, en imagen, PDF, en cualquier metodología, y en realidad para nosotros nos es mucho más cómodo en Word. ¿Sí? Entonces se está exigiendo que venga en Word. La memoria técnica tiene que reflejar el trabajo que hizo y no ser siempre, medí todo, o sea, copian la misma memoria técnica para cualquier trabajo. Si entran 4 trámites del mismo profesional, todas las memorias dicen lo mismo. Me paré en el campo, medí el tiempo necesario, el tiempo suficiente para determinar la medición, ¿sí? Y me fui, hasta luego, más o menos. O sea, la memoria técnica tiene que decir con qué trabajaron, cuánto tiempo midieron, qué satélite, algo más. O sea, explicar si tuvieron una problemática, si tuvieron que hacer una base auxiliar, si tuvieron que no se pararon en un vértice, todo lo que lleve a la medición en sí. Tiene que explicar el trabajo que hizo el profesional en campo y en gabinete para llegar a lo que está presentando. ¿Sí? Lo toman como un copy-pegue, más, hay 2 o 3 formatos que les dirían que son iguales, copiados y pegados, hasta por distintos profesionales que no sé si están en el mismo estudio, pero copy-pegue, si no, se lo pasó otro y lo sigo copiando y pegando. Y lo hicimos, o sea, se pone porque se lee, o sea, se lee y de una forma que el visador pueda interpretar y entender qué es lo que hizo y pueda replicarlo lo mismo que el profesional hizo. ¿Sí? Después, las coordenadas tienen que estar en toda la documentación que se presenta, tanto en las tablas, en los procesamientos, como en los planos, como en los croquis. ¿Sí? Y en todas tienen que decir lo mismo, en todas tienen que estar la misma estación permanente o el mismo punto de la red GEOBA. Nos damos cuenta que es copy-pegue porque todas están en UNRO y por ahí están midiendo en otra estación permanente y no se dan cuenta de revisarlas. ¿Sí? Y es una entrada y salida por ahí, una pérdida de tiempo, no solo para ustedes, sino también para nosotros. El que entre un trámite que no lo hayan mirado y no lo hayan verificado, que los datos que tengan sean los correctos. ¿Sí? Lo mismo pasa para los planos y para los croquis. Por ahí ponen la tabla de coordenadas bien en un lugar, y la misma tabla que es la del croquis, que tiene la altura de antena, la pegan en el plano, y en el plano no va. Cuando empiecen a pasar por filtro, nosotros estamos preparando para tratar de que hagamos un visado web, y el visado web va a ser sin la segunda parte, que es presentar la documentación por la MEP, como lo hacemos ahora, sino va a ser todo web y va a pasar por filtro. Y a pasar por filtro, no van a pasar los filtros, porque los planos no tienen que tener esa tabla, porque fue un requerimiento de GGTI. El plano no tenga la altura elipsoidal, que va a tener solamente coordenadas y, no, perdón, la altura de... Planos, Sí, altura elipsoidal. Altura elipsoidal, solamente la elipsoidal tengan, no tengan la altura de antena. Entonces, lo que estamos tratando es de que todo pase por filtro, que después no tengamos un problema que cuando habilitemos el filtro y el sistema web, todos nos quieran matar porque estamos exigiendo la norma de dibujo. La norma de dibujo está vigente desde el año pasado. Nosotros la empezamos a exigir recién en enero de este año, y el año pasado en septiembre hicimos una gacetilla explicando qué era lo que íbamos a controlar y qué era lo que pedíamos. Hubo un error en la publicación nuestra entre 2 publicaciones, que en un lugar se puso a SIM y en el otro se puso a Z,
pero todo lo demás se fue aplicando, se fue aclarando y siempre se mantuvo el mismo criterio, todos los layers que se tienen que utilizar, cómo se tienen que designar los puntos, y estamos casi a un año de dicha publicación y no logramos que lo cumplan. Hay más de un 50% de matriculados que no lo están cumpliendo. Te diría que bastante más de un 50%. Entonces, si estamos pidiendo ya GGT y el sistema web, lo que queremos es no tener una problemática cuando habilitemos el sistema web, porque ahí sí no van a pasar los filtros. Y los planos se van a controlar en filtro porque eso es una de las cosas que se van a controlar, porque son las partes que va a utilizar cartografía a posterior. Entonces, necesitamos que los profesionales traten de corregir eso. Las tablas son tablas. Solamente se tienen que editar para cambiar las coordenadas, no para cambiarle el nombre. No entiendo por qué las editan. Le cambian el nombre a la tabla. No son editables para ponerlas como yo quiero. Es un bloque que se da para insertar y cambiar solamente coordenadas. Cuando le cambian lo otro, no pasa por filtro después. Ya hemos hecho pruebas y no pasa por filtro. Y tenemos, no sé cuántos profesionales, pero hay varios que le cambian el nombre. No sé por qué hacen una tabla propia, insertan una tabla propia. Y la tabla no, tiene que ser la tabla que viene en la RN, no una tabla propia de ustedes. Será porque ustedes trabajan siempre en el mismo partido y quieren ahorrarse poner las coordenadas de la estación permanente, no sé. La verdad que no terminamos de entender cuál es la razón por la cual se toma el trabajo de hacer un bloque propio, estando el bloque para editar solamente las coordenadas. Igual en el bloque que ustedes hagan también lo van a tener que editar. No es que se ahorren un trabajo porque lo más que puede ser es que siempre trabajen con una estación permanente y no tengan que poner 3 coordenadas, que tampoco me parece que es un trabajo de fondo. Pero bueno, no va a pasar por filtro si el bloque no es el adecuado. Entonces, estamos un poco avisando lo que vayan corrigiendo para que no tengamos un problema en el momento que habilitemos el sistema web. ¿Sí? Creo que de eso nada más. Las normas de dibujo, la parte de la forma de designar los puntos, base y asim, o base y asim calculados. Si tienen más de un polígono, cada polígono tiene que tener base y asim. Va a ser base y asim 1, o sea, base 1, asim 1, base 2 y asim 2. Independientemente que el segundo azimut, el del segundo polígono, lo hayan medido, perdón, que la segunda base, la del segundo polígono, la hayan medido como si fuera un azimut, si pararon media hora porque están a menos de 5 kilómetros. La tienen que denominar como base, independientemente de cómo la hayan medido. Puede ser que la hayan medido con media hora porque es suficiente, pero sí la tienen que denominar base 2, asim 2. Cuando nosotros mandamos el ejemplo el año pasado, los denominamos, hicimos 2 polígonos justamente, y los denominamos a los 2 polígonos de esa forma, para que ya lo vayan asimilando visualmente. Y también se habían representado vértices opuestos, para que vayan asimilando que no tiene que ser siempre la base y el azimut tiene que estar sobre el mismo lado. No es obligatorio. Fue un poco toda la intención de lo que se había pasado el año pasado y que se volvió a mandar este año a principio de año. Los polígonos de mensura tienen que ser polígonos polilínea cerrada, con altura 0, y tiene que estar en el layer polígono de mensura georreferenciado, como lo dice la norma de dibujo. No pedimos nada más de lo que la norma pide, ¿sí? Y los puntos tienen que ser en formato punto, sin altura también, y en el layer que corresponde, que es en el layer puntos georreferenciados. Las tablas tienen que ser las que dan los bloques de la norma, ¿sí? Tanto para mensura como para croquis. Son independientes las dos y no las pueden copiar. No puedo la de uno pasarlo al otro porque me borra, me elimina la otra tabla. Son distintas tablas. Lamentablemente quedaron así y no las pueden copiar, porque una tiene altura y la otra no. ¿Sí?
Los errores más frecuentes que tenemos en lo que es el armado es que las medidas lineales y angulares del polígono de mensura que ustedes escriben en el plano, lo que está escrito en el plano, difiere con el georreferenciado que dibujan. La verdad que no terminamos de entender cómo puede ser, si el georreferenciado es el origen del plano, y la norma de dibujo dice que las medidas lineales y angulares tienen que estar medidas sobre la mensura como cotas, como acotaciones, no como cotas de altura, sino como acotaciones, ¿sí? De dibujo. Lo tengo que medir. ¿Cómo puede ser que las medidas que escriben sean distintas a las que dibujan? Tenemos un montón de mensuras que se devuelven los georreferenciados porque difieren plano de mensura con georreferenciado. Quiere decir que siguen editando las medidas. Quiere decir que ponen textos. Y quiere decir que, bueno, pasa por el filtro, no sé qué es lo que pasa, pero no es lo que corresponde. La norma dice que no se pueden poner textos. Entonces, si corrigen el último centímetro porque no le cierra, por ahí eso no pasa nada porque estás editando lo que mediste, pero lo midieron, y no un texto. La verdad que no terminamos de entender cuál es cómo arman los planos. Nos cuesta bastante. Siempre buscamos de encontrar el error para tratar de explicarles qué es lo que están haciendo mal. Como pasó cuando nos empezaron a venir planos que cuando hacíamos la imagen para el ploteo nos desaparecía el norte, y nos dimos cuenta porque ponen el norte en el aire auxiliar. El aire auxiliar es uno marrón número 42 que es no imprimible. Entonces todo lo que esté en ese layer, tanto sea detalles de mensura como el norte, no se imprime y no sirve. Entonces, bueno, a los que por ahí podemos les vamos avisando, les vamos mandando notas, o en la guardia vamos diciéndolo, pero en esto no encontramos la razón de por qué el polígono de mensura, el plano dice una cosa y el georreferenciado dibujan otra, y con discrepancias importantes en muchos casos. Después, el croquis georreferenciado solo debe tener el polígono de mensura, el envolvente, con los 2 puntos, las designaciones de esos puntos, y los vectores desde la base que usaron, sea una estación permanente o un punto largo de Jehová, hasta el punto base, y el vector que va desde el punto base hacia la azimut. Si hay más de un polígono, bueno, los vectores que van desde las bases, desde donde midió la base que salió de la red Jehová, hasta todos los azimuts que midieron, aunque lo denominen como base a posterior en el plano. Y todos tienen que tener norte. Creo que todo plano y todo croquis tiene que tener norte. Los puntos calculados tienen que hacerse un detalle dentro de lo que es el polígono, el croquis de vinculación, en donde se agreguen medidas y ángulos al polígono de cálculo que utilizaron, pero tiene que estar en el modelo de ese croquis y tiene que estar con medidas 1 en 1, en donde directamente se puedan cotejar las medidas y los ángulos del polígono que ustedes están escribiendo y diciendo que utilizaron para calcular las coordenadas. Y las bases auxiliares, en los casos que no quede otra opción para medir que haya que hacerlas, también tienen que estar representadas en el polígono de mensura, en la parte en el croquis. Y tienen que tener medidas y angulares, el polígono que utilizan para calcular los vértices. No sé si queda algo más de ahí. Creo que no. Bien. Una vez que se aprueba la georreferenciación, se controla todo lo que le acabamos de explicar. El polígono georreferenciado se pega en un continuo por partido en la faja que le corresponde a cada partido. Cuando nosotros decimos que ratifiquen o rectifiquen porque existe discrepancia con otra vinculación aprobada de tal año o con tal número o con lo que fuera, lo que queremos decir es que cuando la pegamos en el continuo, ¿sí? Queda abierta y no coinciden, no se pegan una al lado de la otra o quedan superpuestas.
también controlamos los anchos de las calles. Si la calle que el profesional pone dice 15 metros y enfrente yo tengo una georreferenciación y me está quedando 17, 18 o 20 metros, tenemos errores de 2, 3, 4 y 8 metros, entonces le estamos diciendo que los planos están mal lo que están escribiendo como ancho de calle o están mal lo que están georreferenciando, pero las dos mensuras se contradicen. La calle tiene que tener un solo ancho y tiene un origen, un valor, y tiene que, lo que se mide es lo que se escribe. Entonces, en algunos vemos que hay una problemática cuando Mensura les dice que tienen que poner lo que dice Catastro. Bueno, yo creo que ahí es una discusión que tienen que tener con Mensura. Si ustedes en la calle no encuentran de 20 como hecho físico, o dicen que un alambrado está mal emplazado y ponen la calle de 15 como corresponde, o ponen que la calle es de 20 y dice que según Catastro tiene 15. Si es que el título hay un plano que le haya cedido de 20. Pero hay que hacer un estudio un poco más exhaustivo para aclarar y determinar de qué ancho tiene la calle. Volvemos al mismo de la problemática de estudiar un poco más el plano de mensura. Y de última discutir un poco más con mensura de tierra. Entiendo que no es fácil porque nos cuesta sacar un trámite de mensura de tierra a todos y tratamos de sacarlo y bueno, terminamos por ahí cediendo en lo que por ahí no tenemos que ceder. Nosotros controlamos que entre dos mensuras georreferenciadas que están calle por medio se respetan los anchos que los profesionales dicen. Si hay discrepancia, al segundo se le dice que ratifique o rectifique. Si el mismo ratifica lo que manda, continuamos con la aprobación y las mismas las separamos para inspección. Por la pandemia se dejaron de hacer las inspecciones, ahora estamos volviendo a hacerlas. Así que bueno, veremos qué resultados nos están dando las inspecciones que se están empezando a hacer ahora de nuevo. Y después no sé si queda algo más. La importancia de la gerencia es de tener un catastro en donde tengamos ubicadas la totalidad de las parcelas, tanto sea sus orígenes, cómo se van subdividiendo, cómo se van mensurando, cómo se van actualizando. Cada color para nosotros ahí significa no un año, sino fueron distintas etapas. Hasta geodesias son amarillas, todo lo que se hizo en ARBA son verdes, hasta justo el año de la pandemia, que coincidió en que cambiamos a SIAM. Entonces por ahí ustedes las ven en colores distintos, no es porque una sea mejor que la otra, sino que son de distintas épocas. Igual, las que están aprobadas hasta determinados años, cuando tenemos problemáticas nos tomamos el trabajo de redibujarlas y armarlas de nuevo, porque en esa época no se controlaba el polígono del plano, se controlaba solamente el lado que el profesional vinculaba y aceptábamos por válido el polígono y nos dimos cuenta ya hace muchos años atrás, estando en geodesia, año 2008, 2009, que no servía eso, porque los planos no cerraban. Entonces empezamos a controlar el polígono total del plano. Pero bueno, tenemos algunas que nos quedan ahí al medio, que cada vez que tenemos algún problema, bueno, se toma el plano, se redibuja el plano, se trata de verificar y vemos, hacemos un trabajo más exhaustivo que por ahí nos lleva también más tiempo de visado y se nos van quedando atrasadas porque son las que hay que darle más tiempo y bueno, va quedando en el atraso del día. Creo que nada más. Me pregunta Mariela si hay posibilidades de esto, publicarlo. Sí, no hay ningún inconveniente. La intención nuestra es publicarlo, la intención nuestra es que lo traten de ver, de leer, de consultar por las guardias. Nosotros hacemos guardias todos los jueves por la mañana, nosotros tenemos 2 horas de guardia, de 9 a 11, son 10 turnos. Generalmente no queda gente afuera, si queda gente afuera, yo los veo, me fijo y les mando un correo para si quieren que los atienda a último horario, después de que termino la guardia. Generalmente no me contestan, pero bueno, por lo menos les doy la opción. Y algunos profesionales que por ahí quedaban afuera me mandan un correo para ver si hay posibilidades de que los atienda y los atiendo más tarde. Normalmente la guardia la termino a las 12, 1 del mediodía.
Siempre atendemos por guardia, siempre atendemos por teléfono. Hay momentos que nos supera el poder responder a los correos porque mandan el mismo correo a 3 correos, al oficial del departamento, al mío particular y al mío oficial. Entonces, cuando quiero acordar, tengo tanta cantidad de correos que es imposible poder contestarlos. Y contesto algunos y otros se me van quedando. Entonces, lo que les pedimos es que si mandan correos, nos mandan al departamento de georreferenciación, porque en ese lugar lo vemos los dos, además. Si no, los que me mandan a mí, yo se los tengo que estar mandando a Cristian o los tengo que estar mandando al departamento. Y terminan entrando como correos míos, no como correos de ustedes. Entonces, es medio como que se entran en un montón de cosas que van perdiendo identidad y por ahí cuando las buscamos terminamos teniéndolas repetidas. Entonces, es un poco de georreferenciación, tiene menos movimiento y se llena menos la casilla. La casilla mía entra todo lo institucional del departamento desde la gerencia, con muchas cosas que pesan generalmente y se llena mucho. Tenemos casillas muy chicas y en algunos casos pasa que los correos no ingresan. Entonces, por eso fue el crear este correo que está solamente para comunicarnos con ustedes y para enviarles las visaciones o aprobadas o observadas, para tratar de evitar de que las mismas no queden perdidas en que las mandamos por el correo y no llegaron a salir. No sé si también habíamos hecho un punteo. ¿Está preparado? Sí, sí. Que hicieron los chicos, que es la metodología. Armamos una metodología de visación para que ustedes vean qué es lo que ellos tienen que controlar. Y por ahí les ayude para ustedes usarlo para punteo de qué tienen que presentar. Eso también lo vamos a distribuir por medio del CPA, lo vamos a hacer llegar en la misma gacetilla, supongo que va a ser en una gacetilla las dos cosas. La intención es, por ahí, de todo lo que surja, que tengamos menos problemática para avisar y que tengamos menos devoluciones. A nosotros tener devoluciones nos molesta tanto como a ustedes. La verdad que por ahí a ustedes les parece que uno devuelve por gusto, no, a nosotros nos molesta muchísimo porque nos significa que un trámite lo vemos 7, 8 y 10 veces. Se les pide que verifiquen medidas lineales y angulares y no corrijan ninguna. No es que corrigen 2 o 3 y no vieron las otras. Se les pega un croquis con las medidas que están mal y tampoco las corrigen. Entonces, realmente es una pérdida de tiempo. Para ustedes puede ser que sea decir, está dentro, me saqué el problema de encima. Para nosotros es una pérdida de tiempo, porque es volver a mirar el mismo trabajo al cual no lo corrigieron. Entonces, es complicado. La verdad que buscamos las mejores formas, buscamos tratar de ser claros. Los chicos nuevos que tengo están tratando de pegarles croquis, pero claro, pegan el primer croquis y la segunda vez ven que no cumplen la totalidad de las medidas y ángulos que le dibujaron y les marcaron, y les dicen se reitera, revisarlo todo de nuevo, ¿viste? Es medio como que también un poquito se cansan de que si ya me tomo el trabajo de decirte cuáles son los problemas puntuales que tenés, no los cumplís, y bueno, entiendo que también desde el lado de ellos yo opinaría lo mismo y diría lo mismo y tienen la orden que si ellos ya hicieron el croquis diciendo cuál es la problemática, ustedes no la cumplieron, la segunda devolución o tercera o cuarta se reitera la devolución anterior. O sea, no vamos a seguir pegándole croquis con detalle más grande o con un diciéndole, señor, entre el lado que mide tanto y el lado que mide tanto, el ángulo que usted pone está mal. Y porque me parece que ya no, un croquis con marcándole cuál es el ángulo que tiene problema o el lado que tiene problema, de última puede comunicarse a la guardia, lo hacen muchos colegas. Tuvimos problemas con un AutoCAD en un momento que nos habían dado de prueba, en donde lo usamos 3 días, pero esos 3 días nos generaron algunos problemas de medición, porque nosotros mismos nos dimos cuenta que había problemas, y por ahí quedaron algunas vinculaciones, no son muchas, pero quedaron algunas con problemas, y el profesional me dice, mira Lourdes, yo no le veo el error, lo verifico, lo hago verificar, y en general el error está, pero ha habido 2 o 3 que tuvimos que pedir disculpas, porque bueno, sí, estaba bien, lo que pasa es que claro, tienen 3 líneas o 4 líneas, y no presentan el polígono limpio. Los chicos tienen la orden de eliminar las parcelas, y dejar solamente el polígono de mensura. Entonces, si no hay un montón de líneas más sueltas en la mensura, no podría haber error en la medición, ni en lo de ustedes ni en lo nuestro.
El drama es que por ahí quedan un montón de líneas auxiliares o líneas que hacen para hacer dibujos o no sé para qué, y esas líneas cuando se mide quedan puntos que dan error, o sea, porque no llegan al vértice esquina o por lo que fuera. La verdad que bueno, por ahí los chicos se ponen a ver por qué es que da la diferencia y lo encuentran, pero no tengo un gran porcentaje de error de los míos. Cuando lo tuve, lo que hice fue pasar por doble filtro todas las visaciones. Hoy en día ese problema no lo estoy teniendo. Estoy teniendo un problema de que las observaciones que les hacemos en general no las cumplen, ni siquiera las consultan. Se los cita por guardia y tampoco se comunican por guardia. Y entonces, bueno, es medio difícil. O me atienden la guardia midiendo, en donde no pueden ver lo que uno necesita compartirlo en pantalla. Entonces la idea es que se tomen un tiempito para la guardia. Nosotros les damos la opción de hacerla todos los jueves. No sé, hay muchos profesionales que están, ante cualquier duda, comuníquese por guardia o directamente citados por guardia. Previo a la presentación, presentes por guardia y no sacan turno por guardia. Entonces, la intención es explicárselos antes que lo vuelvan a presentar mal, pero bueno, si lo quieren seguir presentando mal, va a seguir saliendo de vuelta. En eso no vamos a ceder. ¿Sí? Sí. Las que quieran, abrir el micrófono si querés. Sí, abrir micrófono, es más fácil. Anótense, por favor, para abrir el micrófono. Y así podemos hacer las consultas. Se anotan en el chat y los chicos les van abriendo el micrófono. ¿Eh? Ah, sí, por favor, si pueden prender las cámaras, no hay problema. ¿A quién le habilitaste? Marcelo Raboni. Marcelo Raboni, me dicen que tiene abierto el micrófono. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería hacer ¿Cómo te va? una consulta o sugerencia. Primero, bueno, agradecer este espacio, la verdad que es muy enriquecedor. Nosotros presentamos un archivo CAD georreferenciado, ¿es así? Sí. Y ahora con la nueva metodología del R56 tenemos en el modelo el polígono ya georreferenciado y bueno, con los puntos y todo. ¿No sería ya un archivo que no tendría sentido en este momento con esta normativa? Lo que pasa es que en el modelo no dejan solamente el polígono de mensura, sino que dejan un montón de cosas más, y los chicos lo que tienen que hacer es limpiar ese modelo tuyo, eliminando todo lo que no va a pegarse al continuo de la provincia. ¿Sí? Entonces, para vos es lo mismo hacer una vista de ese modelo, dejando solamente en la vista del polígono de mensura y los puntos. En el mismo archivo de mensura que vos estás haciendo, en el mismo archivo de plano, podés hacer una vista para tener el plano, una vista para tener el croquis y una vista para tener el georreferenciado. No vas a dibujar de nuevo, no vas a tener que copiar nada de nuevo. Solamente ordenás las vistas para que en cada lugar se vea lo que se necesita. ¿Sí? Okay. En el croquis tienen que estar los puntos, el polígono, que es el mismo, los vectores de medición y el punto de la red GeoBA que utilizan. Y la tabla de tiempos de medición en cada lado, y las distancias. No, la tabla de tiempo no está, las distancias van, las distancias de las bases, del regio va a la base, y de la base a los azimut. Y en el otro vas a poner el georreferenciado, en la otra vista, en donde lleva nada más la polilínea del polígono de mensura, el polígono total de mensura, sin las parcelas. En muchos casos los chicos quieren sacar el polígono georreferenciado del plano de ustedes, o sea, hasta enero lo estaban haciendo, lo estaban tratando de hacer, o principio de febrero, y se encontraban que no hay polígono total de mensura, solamente hay parcelas. Y por eso ya pasan el filtro, tienen 5 parcelas, ponen 5, entonces dibujan las 5 parcelas y el filtro pasa. El filtro no exige todavía, porque no está habilitado, para que controle los 3 o 4 temas de georreferenciación.
en donde habilitemos la entrada del filtro nuestro, no van a pasar el filtro de mensura de tierra tampoco. No van a pasar ni el filtro nuestro ni el de mensura de tierra, porque no tienen polígono total de mensura, y un plano no puede no tener un polígono total de mensura. Si yo les apago las parcelas, me quedo con una hoja en negro. ¿Sí? Correcto. En algunos casos ni los puntos me quedan. ¿Sí? Por ahí Sí, no es un problema tuyo en general. Los planos tuyos vienen con los puntos y con el polígono, pero los chicos tienen que estar limpiándolo para pegarlo en el continuo, y por ahí en la limpieza borren algo, mueven algo. Nosotros preferimos directamente tomarlo y pegarlo en el continuo. Entonces no hay ningún tipo de error. El archivo que ustedes mandan es el que se inserta en el continuo, en las coordenadas que ustedes calcularon. Perfecto, muchas gracias y bueno, no, de nada. Quedo a la escucha. Gracias. No, gracias a vos. Acá hay una consulta. Darío Canosa, quiere hablar. ¿Querés hablar, Darío? Tenemos que leer. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Darío? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Es que me da miedo estar de este lado cuando estamos de allá. Así que... No quiero monopolizar el tiempo, pero tenía varias cositas en el tintero. No hay problema. La primera es algún comentario sobre las exenciones de las georreferenciaciones. A ver, no sé si sigo o vamos uno por uno. ¿Cómo? Decí una. No, sí. Bueno, esa es la primera, digamos, quería alguna aclaración respecto de los requisitos para las exenciones de las... para exenciones. Está bien. Sí. Normalmente lo que estamos haciendo es que nos mandan un correo y yo se los mando directamente un archivo en Word, tanto sea para exhibiciones, correcciones o actualizaciones. Igual, el año pasado, en la gerencia mandó al CPA y el CPA publicó en una de las gacetillas los requisitos. Los podemos mandar de nuevo ahora, directamente, además de mandar la presentación esta, mandar la metodología de visación de los visadores, mandamos los requisitos de exhibición, actualización y corrección. No hay inconveniente. Podemos adjuntarlos para que lo tengan todos, no tengan que comunicarse por correo. Está bien. Te consulto, esa base de datos, ese continuo cartográfico que mostraste con diferenciación de colores según el organismo que en su momento aprobó la georreferenciación o el plano de mensura, ¿eso se puede consultar los profesionales? No, todavía no, Darío. La intención es todavía ahora, que tenemos más gente, poder, porque esto está hecho. La ARBA trabaja todo en faja 5. Y esto está hecho desde el año 2000 con polígonos que venían, que no eran polígonos cerrados, no están polilíneas cerradas, tienen altura algunos, no se los controlaba tan exigente como lo estamos controlando desde el año 2011 para acá. En 2011-2012 empezamos a ser más estrictos en el control, pero igual también hay algunos que tienen altura. Entonces, bueno, hay que hacer una limpieza de todos los polígonos de cada partido, verificar los que no cierran para ponerlos con algún tipo de metodología distinta o un punteado o algo. La intención es hacer una limpieza de todo eso y subirlos a la nube, sí. La intención es que suban al carto como una capa más del carto. Nos lo está pidiendo la gerencia hace tiempo y me lo piden un montón de matriculados, ya con vos también me lo habías pedido en su momento, pero ahora sí estamos un poco enfocados a eso. Por suerte nos trajeron 3 visadores nuevos, 2 de las chicas venían conmigo de geodesia, que las habíamos perdido en el pase ARBA, así que las tenemos ahora, no hubo que prepararlas, por ahí hubo que ayornarlas en cómo estamos visando con respecto a la gerencia y con respecto a la norma de dibujo, pero no tuvimos que empezar de cero. Y otra chica que se había ido, había estado un tiempo con nosotros, también vino, que está estudiando agrimensura, y otro chico más que también no estudia geofísica, estudia geofísica, pero bueno, que también lo estamos preparando, y un poco también queremos que se ponga también con este tema de poder subir esto. La intención es, los pedidos que tengo de la gerencia es, por un lado, subir la red altimétrica, que estamos trabajando hace 2 años, recorriendo las ménsulas de la provincia,
dentro de los pocos vehículos que conseguíamos. Ahora estamos en un proyecto que sí o sí lo tengo que terminar el año que viene, la totalidad de la provincia, para poder subirlo al carto. Y por otro lado, subir las ménsulas rurales que tenemos, que son unas, en total son, Son 100 por... 100 hojas 100 puntos por hoja, hojas del 5000, y había, creo que son unas 50 hojas. Sí, creo que sí. 50 hojas más o menos que tienen coordenadas, que están en un determinado sector, pero que no están siendo publicadas. Entonces, eso queremos hacer las inspecciones porque encontramos algunas discrepancias, queremos ver qué es lo que pasa, si es que tiene un error de cálculo en algún punto o algo, pero queremos investigarlas un poquito más para poder subirlas. Y por otro lado, el subir el continuo de todos los partidos con todas las vinculaciones que se van a ir aprobando. Una vez que se aprueba la vinculación, no sabemos si vamos a subir el polígono una vez que se aprueba la vinculación o una vez que se aprueba el plano. Eso lo tenemos que definir todavía en la gerencia. A mí me parece que esté la vinculación en trámite ya es importante para el profesional, aunque el plano no esté aprobado, porque por lo menos le llama la atención para que mire, para que tenga en cuenta qué es lo que otro colega está haciendo. No sé, eso no está decidido desde la gerencia, todavía estamos lejos de poder publicarla, pero está dentro de las metas que tenemos. Me encantaría poder terminarlo o ponerlo eso antes de jubilarme. Así que está dentro de mis deberes. Sí. María Lourdes, una importante, Sí. digamos, son todas importantes, pero digo, las cotas de las ménsulas de geodesia ¿están en el sistema de referencia vertical nacional 16, digamos, o están en el viejo sistema que tenía antes el IGM, que era SRBN 72? Están en el viejo sistema y cuando las entregamos aclaramos que están en el viejo sistema. La intención es poder hacer las dos, pero tenemos un problema, que en los lugares, en las cabeceras de partido, podríamos hacer el pase de sistema fácilmente. Mi drama es que no puedo terminar, por falta de gente entre el IGN y nosotros, en fusionar reuniones que empiecen a andar bien, en realidad, hacia el proyecto, que yo tengo que tener todo el conurbano continuo. Yo tengo que salir de Zárate y llegar a La Plata con un continuo, no puedo tener escalones de corrección. Y eso no es tan fácil. Yo no puedo agarrar un partido, le aplico un delta y al partido al lado le aplico 2 centímetros más o 3 o lo que fuera. Tengo que tener un gradiente continuo y eso me gustaría, o por lo menos la meta era hacerlo con el IGN o con la universidad. Por falta de gente y de tiempo se nos ha complicado. Con el IGN ya hemos tenido 2 reuniones por otros temas y por esto. Yo siempre vuelvo a lo mismo y ataco a lo mismo, que tenemos que hacerlo, pero no lo hemos podido hacer. La intención es que para el año que viene terminamos de recorrer todo, 2021, 23, 2024 tendríamos que estar subiéndola en los 2 sistemas. La intención es que suban en los 2 sistemas para no tener confusión. No sé si lo vamos a lograr, es la intención. Yo creo que subir algo, si no está aclarado que están los 2 sistemas, no tiene mucho sentido. O sea, va a generar más problemas que soluciones. Pero bueno. Claro. Ahí el colega Facundo de Pablo quería consultar sobre la homologación, si se podía consultar, y efectivamente sucede... ¿Cómo? Está un listado de homologación. Están pidiendo un listado. El listado fue entregado al CPA hace un tiempo atrás, y nosotros mandan un correo y también se lo mandamos. No hay inconveniente. Y lo vuelvo a mandar, anotarlo entre las cosas que te tengo que mandar. Sí. Pero a veces salen nuevos modelos al mercado y de pronto a veces no. Darío, desde que estamos en ARBA, una sola empresa homologó 2 equipos, que fue Runco. Y la homologó el año pasado. Desde que estamos en ARBA, son 5 años. Todos los equipos que están vendiendo, muchos son híbridos y algunos están homologados y otros no. Hay ahora otra empresa que está homologando 3. Son 2 marcas. 2 marcas distintas, en total 3 modelos de equipos. Y un
un profesional podría pedir, por ejemplo, la homologación, presentarse con una Lo que pasa solicitud para que homologar su equipo? es muy engorroso en ARBA homologar. Logramos el primero y nos costó muchísimo tiempo que entiendan qué es lo que hacíamos. Creo que ahora lo asimilaron. Si entramos en una rueda en que sea fácil que se mueva el expediente, yo no tengo problema en abrir para que un profesional homologue. Pero si nos cuesta como nos costó el expediente anterior, si yo para cada profesional que hace una mezcla de equipo con software distinto, le tengo que hacer la homologación, me voy a volver loca moviendo expedientes. Entonces, no me quiero meter en lo que después no voy a poder cumplir. Esa es la realidad. Nos costó muchísimo Sí, conseguir el primer expediente en NARBA para Runco, tardamos 3 años, 2 años y medio, sí, en poder sacar la primera claro, homologación, que nosotros la hacíamos en geodesia en muy poco tiempo, en 15 días, un mes. claro. Los alumnos muchas veces cuando se reciben, Te quieren van a comprar matar, Darío. equipamiento. Te van a matar, Bueno, Darío. Tengo un montón tengo un montón de... Dale, un beso, Darío. La consulta es, ¿las parcelas que fueron referenciadas por otros deben ser vinculadas nuevamente? Sí, las parcelas que fueron georreferenciadas por otro profesional se deben de vincular nuevamente. Solamente puede pedir exhibición si el que utiliza el polígono georreferenciado hace los 2 planos. Hizo el antecedente y hace el de ahora. ¿O se pueden utilizar las coordenadas antecedentes? No. Se deben de replantear las coordenadas y si encuentra una discrepancia, bueno, plantear qué discrepancia encuentra y qué problemática encuentra con el plano antecedente, que puede estar mal, nadie discute que puede estar mal el otro plano, pero no puede eximirse. Es como que me digan que yo para qué voy a medir de nuevo, copio las medidas del profesional anterior. Y es lo que estamos tratando de evitar en la calle, los planos que están copiados del título o del plano antecedente. Entonces me parece que es lo mismo. Alan León, si lo quiere explicar por... ¿Querés que te demos micrófono? Habilitar el micrófono. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? La consulta era lo que decían con el tema de editar las cotas o las alineaciones en CAD. ¿Cómo se hace en el caso cuando, por ejemplo, yo sé que un lado tiene 1000 metros, ¿no? Pero yo voy a medir ese lado con GPS, o tengo las coordenadas planas, las represento en CAD y no voy a tener 1000 metros, voy a tener 1000 metros 5. En el plano de mensura no voy a indicar que tiene 1000 metros 5 porque la verdad es que tiene 1000 metros y lo otro es un error físico, digamos, de medición del equipo instrumental o proyección. ¿Cómo se soluciona en esos casos? Dentro de los 30 centímetros, nosotros no te cuestionamos si vos estás poniendo el equipo separado más o menos unos centímetros. Por proyección, no creo que superen los 30 centímetros, al menos no hemos tenido ningún caso que por proyección superan los 30 centímetros. Creo que una sola vez tuvimos uno, Sí, por ahí muy cerca del límite. porque era el límite de faja y eran de 5.000, casi 6.000 metros, y cuando proyectabas ahí se acercaba o superaba los 30 centímetros de tolerancia que tiene la precisión de medición del punto. Algunos profesionales que Por ahí hacen... no me expresé bien. No es la que iba yo al tema de los 30 centímetros, sino a la medición del polígono en sí. O sea, no queda otra opción que editar la cota, lo que arroja el CAD, y poner un número redondo que es lo verdadero, y no representar fielmente el CAD. No, es que en el CAD vos tenés que representar tu plano de mensura, no representa tu mensura de campo. Vos el CAD tenés que transformarlo a plana y tenés que representar tu plano de mensura. Y si tu plano de mensura le vas a poner 1000, tiene que decir 1000 tu CAD. Tu polígono georreferenciado tiene que tener 1000. O sea, el plano representa lo que vos escribís. No solamente lo que vos medís. Lo que vos medís lo ajustás, lo proyectás, lo ingresás en tolerancia y ves si lo que vos tenés son 2, 3, 4 centímetros, si justifica, ¿sí? Cambiarle la medida, o si vos decís que el campo no mide 1000, mide 1000,50, y modificás el título, y modificás la medición de ese título que decía 1000 por un título de 1050, pero lo que vos mediste en el terreno de 1050, que lo vas a representar como
un nuevo plano, tienes que escribir 1050 y dibujar 1050. O escribir 1000 y dibujar 1000. O sea, el polígono total de mensura y el polígono de la parcela tienen que tener lo mismo que escribís. Tal cual, en eso ¿Sí? estamos de acuerdo. Mi punto era que si vos ingresas los puntos georreferenciados, ¿no? Los calculados con equipo GPS, ¿Sí? y la distancia entre ellos, ¿no? No te va a dar con error 0, es imposible. Entonces, en ese caso, por más que vos dibujes la línea de 1000 metros como corresponde, que es lo que mediste en realidad, no queda otra opción que editar esa alineación para que se adecue a la realidad del plano de mensura. No, poner los puntos donde corresponden siempre y cuando no esté fuera de los 30 centímetros de tolerancia. Por eso sí, ¿Estoy tal cual. equivocado o no? Eso. O sea, hay profesionales que hasta cuando les queda una diferencia de 2 o 3 centímetros hacen un punto calculado, lo cual me parece que no tiene sentido. Calculan el vértice como vértice calculado porque encuentran 2 o 3 centímetros, 5 centímetros de diferencia, me parece que no tiene sentido. Estamos hablando que tenemos una tolerancia de 30 centímetros que nos permite poner el punto dentro de esos 30 centímetros separado del vértice de tu polígono. ¿Por qué? Porque justamente vos mediste y te dio un poquito más. Algunos profesionales lo que hacen no miden el vértice, miden 4 metros antes de llegar al vértice para no tener ese problema. Y hacen una base y un azimut. Tenés las dos opciones. El que lo quiere poner cerca del vértice, siempre que esté dentro de los 30 centímetros, y el que se corre y mide antes para no tener que andar analizando si está o no en tolerancia de lo que midió con lo que dibujó. Pero que lo que vos medís, que lo que vos dibujás tiene que coincidir con lo que vos escribís, de eso no cabe duda. Y el drama es que ustedes dibujan un plano y acotan medidas distintas. Y eso no puede ser. El polígono de mensura que vos dibujás es el que va a pegarse en la cartografía y va a tener que tener las medidas de tu título. Todas las parcelas se van a pegar en la cartografía. ¿Sí? Muchas gracias. No, de nada, gracias a vos. Sí. José. ¿José qué? Spinelli, José. ¿Me escuchas? ¿Cómo te va, José? Sí, te escuchamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Bien, Yo tengo bien. dos dudas o consultas. La primera es si se puede ampliar un poquito, porque no terminé de entender, cuando ya hay un plano de mensura georreferenciado que genera parcelas, cómo trabajar en futuros planos. Y la otra es más una consulta un poco más amplia. Hace poco me tocó georreferenciar una parcela de dimensiones urbanas, 10 por 30, en zona rural, en zonificación rural, y tal vez, o tal vez no, mi opinión es que realizar la medición en muchos casos es complicado, porque las parcelas urbanas tienen arbolado, No me lo expliques, José, tenés toda la razón del mundo, pero para poder modificar eso tengo que cambiar la norma y no me he podido terminar de sentar. Empezamos a escribir la norma hace un año atrás, antes de la pandemia ya habíamos empezado, con todo el lío de la pandemia la suspendimos, desde que empezamos hasta que nos dieron los visadores nuevos estábamos enloquecidos, ahora tenemos a los chicos ya trabajando y retomamos el tema de volver a la norma nueva, porque la norma nueva la intención es que no vayamos por lo urbano y lo rural, sino que vayamos más desde el punto de vista de ARBA, y que si la parcela mide 10 por 30 y se está evaluando como urbana y está pagando como urbana en ARBA, no se georreferencie porque es un problema, pero la norma hoy en día dice eso. Entonces hoy si vos me preguntás yo te tengo que exigir que lo hagas, y es realmente una barbaridad por ahí, desde el punto de vista de ustedes, que por una parcela de 10 por 30 hay un montón de partidos que no tienen ordenanza actualizada, porque no hacen códigos de zonificación nuevos, tienen quintas y chacras con parcelas casi urbanas, o urbanas como el caso que a vos te planteó, y es un engorro, porque están muy forestadas, porque son muy chiquititas, porque no tenés en dónde ponerte, y tratamos de ser lo más flexible posible, en que, bueno, midan lo que puedan, realmente, porque está muy lleno de plantas y no es la intención es que se midan en urbano macizos que estén alrededor de la hectárea, o los 86 por 86, lo que es una manzana vieja, o la manzana actual de la hectárea, digamos, pero no ir a parcelas muy chiquitas, no tiene sentido, porque
es un trabajo que tampoco tiene calidad, entonces tampoco le estamos dando un valor y una coordenada que no es de precisión. Pero hoy, lamentablemente, hasta que no pueda cambiar la norma, lo tenemos que exigir. No tengo otra opción. Yo no le puedo que todo el que venga con algo así pase por mi departamento antes de presupuestar el trabajo para saber si va a llevar o no va a llevar. Porque me van a matar, porque llega un momento que yo no llego a contestar todos los correos. Entonces, lo que decidimos es, bueno, si ajusta, nos ajustamos a la norma. No Ok, podemos hacer entiende. otra forma. Y habíamos tenido en un momento en donde Mensura de Tierra ya decidía que iba o que no iba, y cuando iba, cuando no iba, a criterio propio. Y no es tampoco así. Mensura de Tierra no es mi gerencia, la gerencia de Mensura de Tierra no es mi gerencia, y no puede definir cuándo va una georreferenciación y cuándo no. ¿Sí? Son dos departamentos distintos con injerencias distintas. No entiendo por qué van a preguntar a una gerencia que no corresponde. Y un montón de colegas vienen, pero yo le pregunté a fulano y me dijo, bueno, pero fulano no sé en carácter de qué te dijo. ¿Sí? Es de colega igual que vos, no otra cosa. No es porque el cargo que tenga lo avale para opinar. ¿Sí? Puede dar una opinión propia de si correspondería para él o no, y si es una barbaridad o no, pero no si lleva o no lleva. Si lleva o no lleva, es catastro multifinalitario, la gerencia es esa, la sugerencia es la sugerencia de geodesia, y el departamento es georreferenciación. No tiene nada que ver con la gerencia de al lado. Somos dos gerencias distintas. Y ahora me hiciste dos preguntas, José. Claro, La primera la primera es si se podría bastante ampliar. más complicada, digamos, fue tirar el tema para que lo analicen ustedes, y si querés, o nos juntamos en el departamento, lo charlamos por guardia, porque nos va a llevar mucho más, o hacemos un taller ya puntualmente todos pensando en eso, ¿sí? Porque es una Si no, problemática que... escuetamente volverlo a mencionar como para que Es que volverlo a claro, pensar, en porque no realidad lo- la parcela, perdóname que te estoy pisando, pero tenemos un montón de gente que está anotada, por eso quiero achicar el Bueno, tema. ok. En realidad, no, que no te quiero contestar, quiero que no me lo expliques de nuevo, nada más. El tema sería replantear la parcela en función de las coordenadas que ya tiene con el plano que tiene. Vos tenés un polígono en Mensura que tiene coordenadas, y salvo que ese polígono no cierre y no puedas darle coordenadas a tu parcela, en donde ahí sí se podría justificar que el plano origen está mal, ¿sí? Si el plano cierra y el plano tiene coordenadas, todas las parcelas que están adentro tienen coordenadas, y hay que replantearlas en las coordenadas que corresponden, no en el lugar que yo me parece que va, ¿sí? Ya ahí tenemos que hacer no una mensura relevando para comparar con título, sino replanteando para comparar con título. Enfocarnos Bien. desde otro lugar, ¿sí? Me parece que tenemos que analizarlo desde ahí. Cuando agarramos un plano antecedente que está georreferenciado, analizar que vamos a tener que pararnos un poquitito o más finitos o desde otro lugar, replanteando las coordenadas que esa parcela tiene. Nosotros hicimos 2 o 3 replanteos de mensuras cuando todavía éramos geodesia, mensuras de profesionales que nos tocó hacer mensuras encima, como la cárcel de Hurlingham, era un plano de Nadalich, y hicimos el replanteo de las coordenadas de Nadalich y fue perfecto. Y no porque fuera no Nadalich tiene errores como yo, como vos y como todo, pero en ese caso fuimos a relevar y dio perfecto con toda la mensura que nosotros hicimos, pero primero relevamos las coordenadas del plano y después comparamos la mensura de todo lo que teníamos alrededor y vimos si realmente era coherente y si no había ningún error. Entonces enfocamos desde otro lugar la mensura. O si no, relevar todo y comparar lo que relevo con la parcela ya georreferenciada, porque la parcela ya está ubicada, y la vuelco y la comparo con lo que me di, y veo si me cierra, y si no me cierra, bueno, empiezo a ver qué error tengo, y si el error está en el plano origen, o si no. El plano origen lo pueden analizar antes de ir a campo también, y ver si realmente cierra, y si me da coordenadas, y si tengo coordenadas para replantear. Es un tema de gabinete. Hoy tenemos la facilidad de tener el 85-90% de los planos a la mano, de entrar a la máquina y prender. Entonces, entre lo que está en ARBA y lo que está en el CPA, tenemos todos los planos a la mano, o la mayoría. Entonces, me parece que es importante usarlos. Muchos van a medir y uno se da cuenta que ni los planos miraron, realmente. Cuando los atendés en guardia y charlas, y no, el estudio lo hicieron después.
Nos pasa a todos, estamos con un montón de trabajo y el del plano lo vamos pateando porque precisamos tiempo y llegamos el día que el propietario te dice, te saco el trabajo y salís a no quedar mal y a medir cualquier cosa poniendo la cara, aunque sea para medir. Vamos a medir todo, medimos y después armamos. Nos pasa a todos. Yo estoy del lado de afuera igual que ustedes y estoy peor que ustedes porque le dedico muchas horas a ARBA. Así que me pegan igual que ustedes, un poquito más todavía. Pero creo que mi función es tratar de concientizarnos a una mejor calidad como planos de mensura. No me gustó nada tener que reconocer que el 37% de nuestros planos no cierran por errores superiores a 2 metros. Y superiores en algunos casos de 8, 10, 12 y 20 metros. No estamos hablando de 2 metros con 10. No, errores algunos muy groseros. Lo cual quiere decir que esos títulos son imposibles de replantear. Esa es la problemática que hay. ¿Sí? Discúlpame, Bien, ¿más o menos te quedó el tema? Sí. Muchas gracias, muy buena charla. No, de nada, gracias, José. Falta un poquito, pero se va a cortar el Zoom a las 19. A las 7 se corta el Zoom. Sí. O sea que llegamos a todas las consultas que podamos, las otras las contestamos por correo de Por última. ahí nos despedimos. Claro, Queda como mandar el listado. sí, vamos a mandar. Vamos a mandar la presentación esta, vamos a mandar una metodología que tienen los visadores para controlar las vinculaciones, tratando de aclarar un poquitito cómo la mira un visador del otro lado. Vamos a mandar el listado de los equipos homologados, que son equipos con ese software, ¿sí? Y vamos a mandar los requerimientos para exhibición, corrección y actualización. Anotátelo porque después me voy a olvidar. Bueno, quiero encargada. Sí, después pedímelo y yo te armo todo, Meli. Los saludo, pero bueno, no quería que se corte y que Exactamente. Pensamos que nos iba a sobrar 2 horas, que iba a ser muchísimo, y lamentablemente quedó corto y hay otra reunión programada por otro distrito para tomar el mismo Zoom que nosotros a las 7, creo que lo toma. Sí. Bueno, ahora sí seguimos. Seguimos hasta donde lleguemos con las preguntas. Claro. Diego Benítez. Diego, Junta para lunes además de saludarte, contanos. ¿Qué es lo que pregunta? Tolerancia se compara entre el 22, o sea, la conducta de la referencia se compara entre el vector largo y la observación completa, con cada uno de los cortes de la observación. 0,30, sí, 30 centímetros. La tolerancia de los 30 centímetros es entre los cortes de las sesiones del vector largo. El vector largo se divide en la primera mitad. Perdón. No sé si se escuchó bien. La tolerancia de los 30 centímetros se compara con el procesamiento de la primera sesión del vector largo con respecto al tiempo completo del vector largo, y la segunda sesión del vector largo con respecto al tiempo completo del vector largo. O sea, entre los tres tienen que entrar en la tolerancia de los 30 centímetros. No sé. Consulto. Perdón, no ha cambiado, Diego, eso lo hacemos igual que cuando estábamos en geodesia, que estabas con nosotros, no cambió nada eso. Es lo mismo que cuando estabas con nosotros. Sí. Diego Blas. Sí. Si se sigue procesando el anexo 4 de DWG anterior con el croquis sin escala. Presentando el anexo 4. No, el anexo 4 nunca llegó de DWG. El anexo 4 siempre fue obligación que fuera en Word. Ustedes algunos lo hacían en DWG, otros lo hacían en DXF, otros lo hacían en lo que querían, y algunos nos daban unas copias de Paint de pantalla para los procesamientos que eran imposibles de leer. Bueno, lo que estamos tratando es de que el anexo 4 venga como corresponde, como dice la norma, en Word. No se acepta otra opción que no la metodología. Si quieren les podemos mandar un modelo de anexo 4 para que lo tengan y lo publicamos por la misma gacetilla. No tengo inconveniente, hay varios matriculados que nos los han pedido, les mandamos un modelo en Word para que lo tengan. Sí, creo que se refiere que antes presentaban anexo 4 al croquis lo llamaban. No, pero el anexo 4 es porque ustedes le ponen el nombre de anexo 4 al croquis. Siempre fue, el anexo 4 es otra cosa, no es el croquis.
Los profesionales también me ponen como anexo 4 al visado del CPA, porque cuando sale el visado del CPA dice anexo 4, en el título de impresión, o en el título de guardado, o no sé qué. Anexo 4 es algo muy puntual, que es una metodología en donde tienen que estar determinados datos, los datos de medición, el equipo, el tiempo, los cuadros con las coordenadas, o sea, no es el croquis de vinculación. ¿Sí? Bien. Lourdes. Salsa, José. Sí, Diego. No, era el croquis, dije mal. Antes le llamábamos anexo 4 y ahora, bueno, es el croquis antiguo. Eso no va más en DWG, se hace el croquis Sí. en normas. Sí, es en DWG o en DXF, en cualquiera de las dos. Yo no exijo el DXF todavía, no lo estoy aceptando las dos formas mientras que sea en CAD, pero cuando pasen por el filtro va a tener que ser DXF. DXF, sí. No van a tener opción. Entonces ya acostúmbrense a DXF y listo. Ya estamos. Ya vamos hacia el sistema web. Pero va uno solo en DXF, que es el norma 56, el polígono georreferenciado. Va el plano, Diego, va el plano, va el croquis y va el polígono. Van tres cosas, en DWG o DXF, como vos quieras. No, no va otra cosa que no sea, son tres archivos en cada, por ejemplo. ¿Sí? Independientemente de eso va el anexo 4, que no es en CAD, que es en Word, y que no tiene croquis. Perfecto. Yo estaba haciendo uno de más, que era el antiguo croquis en DWG, explicando dónde está ubicado el campo, con un croquis de ubicación. Eso no va más. Croquis de ubicación desde que estamos en ARDO. Desde que estamos en ARDO y estoy a cargo del departamento, no se hace más croquis de ubicación en georreferenciación. Lo sacamos porque considerábamos que no tenía sentido, si estamos hablando en coordenadas, hacer un croquis de ubicación que no nos lleva generalmente a ningún lado. Y ocupa lugar y molesta. Entendido, mil gracias. Y muy buena charla. No, Y de espero que nada. se Gracias. Salsa. Sí. Le consulto si tiene previsto algún cambio en los tiempos de medición para las comisiones y presentaciones en los trámites con el nuevo DNSS del modo replicar. Se está estudiando el tema de tiempos. Hasta el momento no encontramos poder hacer una gran diferencia de tiempos. Hemos charlado entre nosotros, hemos hecho algunas pruebas, hemos charlado con algunos colegas que se especializan en el tema también, para no hacerlo tan pensando solamente lo que nosotros vemos, y no estamos con una meta de decir, bueno, van a medir 1 hora o 40 minutos. Me parece que los nuevos equipos, en general, lo que nos están trayendo son más volumen en el archivo que sube, pero no sé si es mejor calidad y mayor calidad de trabajo. Por ahí les da facilidades a ustedes para replanteo, para posicionarse. No sé si, no hemos encontrado una gran, se está estudiando igual, no es que en la nueva norma no se va a analizar. No les aseguro que se vaya a modificar ni el tiempo ni la metodología de medición. Ayer Triana, Sí. podría juntarse algún plano aprobado en el RN 56 que contenga tanto la mesura como el propio de la producción. Sí, si quiere que me mande un correo y le saco la nomenclatura y el profesional, le mando uno, no tengo problema. Que me lo mande el pedido a georreferenciación, porque subirlo... Tal vez él decía juntarlo acá en este material. También, sí, ¿Sí? ponelo, no hay problema. Te saco uno le saco los datos del profesional. Busco uno que esté prolijito y te lo mando. Hay muchos profesionales, perdón. Uno critica y por ahí cuestiona y dice que se hace mal. Hay muchos profesionales, no son la mayoría, pero hay muchos profesionales que están trabajando bien. O sea, yo varios de los que veo ahí están trabajando bien. No es que todo el mundo presenta mal las cosas. Hay profesionales que están trabajando con un solo archivo o con 2 archivos, pero con los tres datos bien, mandan 2 archivos de DWG con 2 vistas distintas, o mandan uno con todas las vistas, las 3 vistas juntas. Hay archivos, profesionales que están trabajando en DWG en Word, ni bien se les cuestiona o se les pide que lo hagan. Hay otros que toda la vida lo hicieron en Word como corresponde. Por
falta nuestra por ahí que no hemos exigido, muchos todavía siguen diciendo geodésico topográfico en los Word que presentan y en los archivos que presentan, a lo cual nos cuestionamos porque nos da lo mismo que diga geodésico topográfico, georreferenciación, lo que vale es el departamento en sí. Si era ARBA, geodesia, son los nombres que teníamos o que tenemos. Entonces nunca se observan y cuestionamos eso. Sí, la intención sería de mandarles un anexo 4 para que ya les quede bien con el logo de la gerencia y los nombres que corresponden y no usar el topográfico que es el que sí, por ahí están usando. Diego Ortiz, ¿Sí? ¿qué informes adicionales se deben presentar cuando se hace una migración para otro profesional? Informes ninguno adicional. Hoy en día ninguno. Antiguamente la diferencia que había entre hacer para otro profesional y para el mismo era que había que hacer el croquis, porque el profesional que hacía la vinculación plasmaba lo que él hacía en el croquis y hacía el visado del colegio o consejo con el croquis. Y el plano lo adjuntaba bajo responsabilidad del otro profesional. Hoy en día no se presenta lo mismo, el plano firmado por el profesional y el que hace la vinculación puede hacer un croquis y un georreferenciado si quieren otro archivo, por lo menos por ahora, salvo que después GGTI nos pida que unamos todo en un solo archivo, firmado por él. No hay inconveniente, el croquis va firmado por el profesional de la vinculación, el plano va firmado por el profesional del plano. El visado del colegio o consejo va por el que hace la vinculación, no el que hace el plano. Y lo que sí les pido es que tengan cuidado con la nomenclatura que utilizan y con el número del partido que utilizan, porque presentan la documentación con unos datos y cuando viene el comprobante informativo viene con otros. Y tenemos varias vinculaciones que las han tenido que corregir, o porque la partida estaba mal, o porque el partido estaba mal. O nos presentan en una misma presentación dos partidos distintos. En el plano dice un partido y en el croquis dice otro. Entonces, por ahí son los errores habituales que cuando uno trabaja en dos partidos nos quedan. A mí me quedan los planos con nomenclatura previa y definitiva distinta, en distintos partidos. Pero bueno, son razones también que hemos tenido varias devoluciones últimamente. Bien. Facundo de Pablo, no sé si lo quiere... Como quieran, no lo conozco. Así que si se quiere, se anima a hablar. Facundo. No puedo hablar en este momento. Bien. Y decime qué es lo que preguntó. La consulta. En el caso de mesuras de isla, donde hay tanta extracción, ¿es válido retallar la represión al dominio y utilizarla para la vinculación? ¿O cómo se procede cuando los otros lados no se pueden medir por una cuestión de acceso con el ministro? En el caso de islas, sección de islas no es obligación hacer vinculación. La norma lo aclara, tanto la original del 2000 como la del 2009. Lo único que está eximido de vinculación es el caso de islas. No quiere decir que hay profesionales que hacen las mensuras en islas y las georreferencian, ¿sí? Hacen alguna base auxiliar, se aseguran algún mecanismo para darle coordenadas y darle una mejor calidad a la presentación que hacen, ya definiendo un polígono con coordenadas, asegurándose que el día de mañana el que vaya a medir va a tener que respetar ese polígono con coordenadas. Me parece que es importante hacerlo, pero no lo exigimos por esa problemática, porque sabemos que entre la forestación y entre la crecida del río, nosotros que fuimos a hacer la determinación de los puntos, puntualmente yo no fui, fueron chicos de la oficina, pero la determinación de los puntos que tenemos en isla, y salieron con los equipos en la cabeza. No da el tiempo entre una crecida y la otra, entre que uno va, recorre, identifica, pone el equipo y mide la hora y media, 2 que tenga que estar, y cuesta poder cumplir la norma. Entonces, bueno, en realidad nunca se exigió desde que se puso la georreferenciación. La gerencia quiere que se empiecen a georreferenciar las mensuras en islas, me lo han exigido o me lo han pedido. Por ahora le venimos diciendo que no, porque en realidad tendríamos que buscar alguna otra metodología de medición para poder hacer la georreferenciación, porque la vigente es impracticable casi. O sea, hay pocos casos o pocos profesionales que lo están haciendo, porque me parece que también entre la forestación y los tiempos que necesitan para hacer la medición, no lo pueden practicar, no lo pueden hacer. Por ahí somos flexibles en los tiempos en esos casos. Si la medición es buena, no exigimos el cumplimiento del tiempo, porque sabemos que, bueno, es complicado estar demasiado tiempo pidiendo en islas. La crecida enseguida te saca.
Bien, Diego, la organización continúa siendo de 5 kilómetros. Sí, sigue siendo cada 5 kilómetros, por eso si tenés 2 polígonos podés hacer una sola base y varios azimut, siempre que los designes en cada polígono como base y azimut. ¿Queda alguna? ¿Quedan preguntas? Dale, bueno. Decime que más tenemos. Grabá hasta ahí y grabá y abrimos. Si no, grabá. ¿Alguna consulta más? Yo no llego a leer. Apurando y sacándole un poquitito de palabras a algunos, creo que llegamos a terminar justito antes que nos echen. Porque el tema es que a las 7 nos van a cortar y bueno, nos dieron unos minutitos. No hay más consultas. Claro, escritas no tenemos. Si alguien más quiere preguntar algo, aprovechen ahora. Aprovechen. Bueno, si no nos despedimos, creo que prometimos un montón de cosas que están anotadas y vamos a tratar de mandarlas en una gacetilla completa todas por el distrito. Bueno, acá me dicen los chicos que grabaron, o intentamos grabar también la charla, así que si la pudieron grabar y quedó bien, vamos a tratar de que la suban a las redes. Bueno, saludos. muchas gracias por participar. Y creo que queda un tema abierto para poder seguir hablándolo y hacer algún taller o algo un poco más puntual a eso, pero si no, que sea por consultas por la guardia o por yendo al departamento. Tratamos de no atender personalmente en el departamento todavía, tratamos de que sea todo por guardia. Bueno, Bueno, buenas noches y muchas gracias por presentarse. Gracias.